Eso es. Vamos a Romanos capítulo 8, por favor. Estamos en Romanos capítulo 8. Espero que trajeron sus hojitas. Si usted no ha recibido hojitas, le podemos imprimir. Pero si usted ya recibió hojitas la semana pasada, ¿verdad? Y no la trajo, ni modo. ¿Ok? Ok, estamos en la hojita de Romanos capítulo 8. Ok, estamos estudiando ahí, vamos a nuestras Biblias, casi alcanzamos los primeros 4 versículos la vez pasada, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Ok, voy a leer los primeros 4 versículos que fueron los que nos quedamos la vez pasada. Dice aquí, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al el Espíritu. Bien, hermanos, ok, vamos a recordar. Punto número 1, ¿verdad? Creo que sí está, se ve un poquito, déjenme hacerlo un poquito más grande. Punto número 1. No recibió. Ahorita se lo, a ver, ¿quién más no recibió hoja la semana pasada? Hermana Alma. Pues mi esposa que estaba recién dada a luz. Ok, sí, ahí voy. Ahorita van a salir. Ahorita van a salir, hermano, si quiere. Bueno, sí, ahorita le damos. Ahorita le damos. Ok, bien, hermanos. Ok, alguien acuérdeme. Punto número 1. Vamos a explicar los primeros 11 versículos. Ok, ¿cuál es la idea de los primeros 11 versículos? ¿Cuál es la frase que va ahí? El Espíritu Santo nos habilita para vivir. La frase que va aquí en la línea es, nos habilita para vivir conforme a la ley de Dios por medio de una esfera diferente. Y ahorita vamos a aclarar eso. La frase ahí, nos habilita para vivir. Nos habilita para vivir. ¿Ok? Inciso A. ¿Qué es la frase ahí en el inciso A? La unión con Cristo, ¿verdad? Inciso A. La unión con Cristo nos ha liberado del poder condenatorio de la ley y nos ha habilitado para vivir a vivir por el Espíritu conforme al estándar de la ley. La unión con Cristo, ahí en el inciso A, y estamos tratando de explicar, ¿ok? Ahora, hermanos, de nuevo, creo que no está en esto, la hermana Amanda preguntó esto, ¿se acuerda? Y necesitamos que quede bien claro. Dice aquí Romanos capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús? Ok, todos nuestros pecados están pagados, no vamos a ir al infierno. ¿Qué más? Dios nos ha dado la promesa de la salvación eterna. Ahora, hermanos, pero cuando Dios, y esta fue la pregunta, pero cuando por alguna razón nosotros nos ponemos necios, obstinados, y Dios nos castiga, ¿qué significa eso? Porque ese es el choque que puede causar esta mente. No que ya no hay ninguna condenación, entonces, ¿por qué Dios a veces me tiene que castigar como su hijo? Ok, bien, Dios nos disciplina porque nos ama, hermana Yossi.
Exactamente, hermanos, debe quedar bien claro. Este versículo 1 y la primera frase es glorioso, no hay ninguna condenación. Hermanos, cuando Dios disciplina a los creyentes, nunca es en proporción a su falta. Y hay que quedar bien en claro con eso, porque a veces pensamos que Dios nos disciplina en proporción a ¿qué? A nuestras faltas. Pero la disciplina, ¿se acuerda? Primera de Corintios 11. La disciplina que Dios nos da es porque nos ama y nos disciplina para que no seamos ¿qué? Condenados con el mundo. Hermanos, así es que cuando Dios nos disciplina, no debemos pensar, estoy pagando por mis pecados. ¿Quién pagó por nuestros pecados? Cristo pagó por nuestros pecados. Cuando Dios nos disciplina, hermanos, que quede bien claro eso. Cuando Dios disciplina a los creyentes, no están pagando por sus pecados. Hermanos, no, imagínense pagar por nuestros pecados. No estamos pagando por nuestros pecados. Dios nos está ayudando con esa lucha del pecado. Entonces debe quedar bien claro eso, bien claro eso. Hermano Juan. Exactamente, exactamente. Exactamente, exactamente. Hermano Guillermo. Yo no mando a hacer tanto, se hace tanto, el pasaje nos habla tanto de disciplina, de mantener bien, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaron. Estaba hablando de nuestros padres sagrados, como ellos les parecía, pero el Señor, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Amén. El Señor nos dice, sed santos. Y si ve que andamos chuecos, Él nos corrige. ¿Para qué? Para que participemos. Es correcto. Y esa es la idea importante. ¿Ok? Por eso, de nuevo, aquí es muy glorioso. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Verdad? Ahora, recuerde, la segunda frase, los que no andan conforme a la carne, sino como conforme al Espíritu, no necesariamente está en todos los manuscritos. Yo creo que más, ¿verdad? Se repite dos veces en versículo 1 y en versículo 4. Yo creo que encaja más en el versículo 4 por lo que va a decir Pablo, ¿ok? Y es donde ¿ok? Ahora, note ahí, versículo 2 y versículo 3 comienzan ¿con qué palabrita comienzan? ¿Por qué? ¿Verdad? Y se acuerda, esa palabrita, cuando nosotros encontramos en la Biblia un ¿por qué? ¿Nos va a dar qué? Una explicación o una razón. Entonces, versículo 2 y versículo 3 son la explicación de la declaración ¿en qué? En versículo 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Versículo 2. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ok? Ahora, ahí vamos a avanzar esa. Punto número 3 ahí en el bosquejo. Punto número 3. ¿Cuál es la ley del Espíritu y cuál es la ley del pecado y de la muerte? Dijimos, ¿cuál es la ley del Espíritu? ¿Se acuerda? ¿Qué entendemos con la ley del Espíritu? ¿Cuál es la ley del pecado y de la muerte? Pablo está diciendo, ¿por qué qué? Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Sí. ¿Se acuerda? Otra manera de entenderlo es que ¿qué? Que el Espíritu Santo nos ¿qué? Exactamente, exactamente. Y ahí está la explicación. Ahí está la explicación en su hojita. Déjenme decirlo de otra manera. Cuando dice Pablo, la ley del Espíritu de vida, es, hermanos, lo que Pablo ha dicho que ¿qué?
que el Espíritu nos da una ¿qué? Nueva vida y nos transforma a diferentes personas, ¿verdad? Recuerda, nos hace nacer de nuevo, lo que dice la Biblia. Entonces, hermanos, ese nuevo nacimiento, esa liberación nos libera, ¿verdad? Ese nuevo nacimiento nos libera ¿de qué? Del poder del pecado y de la muerte. ¿Cuál es el poder del pecado y de la muerte? Hermanos, en Romanos capítulo 7, ¿se acuerdan? En Romanos capítulo 7 vemos al Pablo más honesto que cualquier otro pasaje. ¿Se acuerda? En Romanos capítulo 7 vemos muy honestamente a Pablo. ¿Qué vemos a Pablo? ¿Cómo vemos a Pablo en Romanos capítulo 7? Desesperado. ¿Por qué? Lo que quiero hacer, no hago. Lo que no quiero hacer, eso hago. Y luego se acuerda su clamor: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos, Pablo en el capítulo 7 nos dice, hay una lucha en los creyentes entre lo que quiero y entre lo que hago. Pero es precisamente, ¿se acuerda? Su clamor. Pero después del clamor dice ¿qué? Gracias doy a Jesucristo. Hermanos, ¿por qué? Porque es por medio del Espíritu Santo que Dios nos ha librado ¿de qué? De ese poder del pecado y de la muerte. Del poder que nos engaña, del poder que nos ahoga, del poder que nos causa frustración. Es por medio del Espíritu Santo, hermanos. Es por medio del Espíritu Santo que podemos tener respiro de esa lucha. ¿Ok? Ahora, punto número 4 ahí. Punto número 4, que es donde nos quedamos la vez pasada. Punto número 4, versículo 3 y 4. Ok, vamos aquí. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ok, vamos a ver frase por frase. Ok, punto número 4 ahí en su hojita. Punto, inciso A. La ley no puede dar vida por la naturaleza carnal que existe en cada uno de nosotros. Hermanos, ¿por qué era imposible para la ley? ¿Por qué era imposible para la ley darnos vida? No era por el asunto de la ley, era por causa de ¿quién? Por causa de nosotros. Hermanos, acuérdese, en Romanos, Pablo quiere que los judíos entiendan que nunca Dios dio los mandamientos con propósitos salvadores. Hermanos, Dios nunca dio la ley con propósitos salvadores. Nunca. Era con propósitos ¿qué? Santificadores. Hermanos, recuerde que la ley vino después de ser liberados de Egipto. ¿Se acuerda? Hermanos, ¿cómo comienzan los 10 mandamientos? ¿Cómo comienzan los 10 mandamientos? Yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Otra manera de decir eso. Yo soy tu Dios que te salvé. Yo soy, hermanos, salvó a Israel por gracia. ¿Sí o no? ¿Qué necesitó hacer el pueblo de Israel para ser salvo? Poner la sangre en los dinteles, poner fe en lo que Dios les dijo que hicieran. Pero no tuvieron que hacer ¿qué? Ningún mandamiento. Ya que los salvó, les da los mandamientos. Y Pablo les está tratando de decir a los judíos que Dios nunca dio su ley como ¿qué? Para salvarnos. Nunca dio su ley. ¿Por qué? Ahora, recuerda, algunos malinterpretaron a Pablo y le dijeron, Pablo, entonces tú estás, todo lo que hemos hecho, tú lo estás tirando a tierra. No, Pablo está diciendo, la ley es buena,
La ley es justa. El problema no está en la ley de Dios. ¿En dónde está el problema? En nosotros. Exactamente, exactamente. Entonces, hermanos, y es de nuevo, es lo que está diciendo el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne. Hermanos, la ley no podía salvarnos, no por la ley, sino nosotros. Nadie puede ¿qué? Cumplir la ley. Nadie puede cumplir la ley. Ahora, como no podemos cumplir la ley, ¿qué hizo Dios? Mandó a su Hijo Cristo. Ahora, quiero que vea aquí, voy a poner la Biblia aquí para que entienda. Ay. Ok, note aquí, versículo 3. Quiero que lo vea aquí. Quiero que vea en la pantalla esto. En nuestras Biblias dice aquí, versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios. Ahora, quiero que entienda cuál es la declaración importante. Dios, coma, todo esto, hermanos, que está en la coma, ¿verdad? No es la declaración principal. El verbo principal está aquí. Esta es la declaración principal. Dios condenó al pecado en la carne. Todo lo que está entre las comas está explicando esta declaración principal. Dios condenó al pecado en la carne. ¿Cómo? Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado. Hermanos, de nuevo, versículo 2 y versículo 3 son la explicación de la declaración del versículo 1. ¿Cuál es la declaración del versículo 1? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Primera explicación. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado. Y luego aquí, ¿por qué? ¿Por qué el Espíritu me ha librado? Porque lo que era imposible para la ley, porque no podía yo salvarme a mí. Yo no podía salvarme a mí. Entonces, ¿qué pasó? Dios, enviando a su Hijo en semejanza de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Yo no podía salvarme, pero Dios hizo esa obra. ¿Sí? Ahora vamos a ver la explicación. ¿Ok? Quería que lo viera porque, de nuevo, recuerde, cuando estudiamos la palabra de Dios, estudiamos la palabra de Dios. No nada más las ideas, porque a veces nos gusta mucho hablar de las ideas. Pero recuerde, Dios nos dio su palabra en palabras. ¿Ok? Hay que poner atención a la sintaxis, hay que poner atención a las palabras, a los sustantivos, a los verbos. Amén. Y yo sé que ustedes, ay, pastor, ya va a empezar con sus cosas. La palabra. ¿Ok? Bueno, ahora sí. Bien. Ok, bienvenidos hermanos. Déjenme imprimirles unas hojitas. Amén. Ok, ahora sí, vamos a la explicación aquí. Ok, hermanos, ahí en su página 63 hasta arriba. Inciso B. Ahí está. Dios condenó al pecado en la carne de su Hijo. Esta es la declaración principal de la segunda parte del versículo 3. Aunque no dice la carne de su Hijo, el contexto sugiere fuertemente que fue la ofrenda de Cristo en la que Dios se dio por satisfecho. Ok, ahora note aquí. Dios, en el bosquejo, Dios envió a su propio Hijo en semejanza de carne como ofrenda por el pecado. En Reina Valera, hermanos, la frase a causa del pecado
En griego es esta palabra, perijamartías, que se usa en muchas ocasiones en la Septuaginta para referirse a la ofrenda. Creo, hermanos, que la mejor traducción para esa frase es ofrenda por el pecado. Entonces, creo que la mejor traducción es ofrenda por el pecado. Entonces, ahora déjeme enseñarle, y es como lo traduce la Biblia de las Américas. Déjeme enseñarle. Mire cómo lo traduce Biblia de las Américas. Pues por la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa del pecado, Dios lo hizo, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y como ¿qué? Mire cómo traduce aquí. Y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Hermanos, ¿por qué no hay ninguna condenación? ¿Por qué no hay ninguna condenación? Porque el Espíritu Santo nos ha librado. ¿Y por qué? Porque Dios condenó al pecado enviando a su Hijo como ofrenda por el pecado. Dios envió a su Hijo como ofrenda por el pecado de nosotros. Y así que nosotros en lugar de muchas veces no podemos ofrecer algo que somos de Él, para Él. No podemos ofrendar nosotros, sino Ok, Pablo lo resuelve hasta el capítulo 12. Así es que ahí vamos, hermano Juan. Hasta el capítulo 12 Pablo dice que, así que, por la misericordia de Dios, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Hay una forma de responder a la salvación, ¿verdad? Hay una forma de responder a la salvación, ¿ok? Entonces, y ahora sí, aquí viene el versículo 4, Ahora, nota aquí, el versículo 4 empieza con un ¿para qué? Ok, cuando tenemos esta palabrita ¿para qué? Eso indica ¿qué? Propósito, ¿ok? Propósito. ¿Cuál fue el propósito de Dios haber enviado a su Hijo y haberlo ofrecido como una ofrenda por el pecado? ¿Cuál fue el propósito? Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ok, aquí, ¿qué significa este propósito? ¿Qué significa que la ley se cumpliera en nosotros? ¿Cómo se conecta esto con el andar en el Espíritu? Piensa en este versículo, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al... ¿Qué significa eso? A ver, hermana. Ay, hermana, buena pregunta, buena pregunta. Dice la hermana Alma, cuando dice ahí versículo, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿se refiere a cristianos o a inconversos? Ahora, pero aquí, cuando dice que no andamos conforme a la carne, ¿se está refiriendo a cristianos carnales o se está refiriendo a inconversos? Dice la hermana Alma, cristianos carnales. dice que nosotros debemos morir a todos los deseos de la carne. ¿Sí? Y este capítulo va a decir, ahora, esta es una buena pregunta que hizo la hermana Alma. Aquí va, hermanos.
Pablo en Romanos capítulo 8 va a hacer un contraste de andar en la carne y andar en el espíritu. Él está haciendo un contraste entre creyentes e inconversos. Entre creyentes e inconversos. Ahora, hermanos, ¿por qué? Hermanos, a veces estas frases se malinterpretan y se malusan como un pretexto. ¿Ok? Y hay que tener mucho cuidado con eso. Hermanos, ¿los cristianos podemos ser carnales? Sí. Ahora, ¿se puede vivir en carnalidad? Eso ya es otro asunto. O sea, hermanos, de vez en cuando nuestra carne nos gana. Pregúntenle a mis hijos, ¿verdad? Ya después de las 6 de la tarde, ya mis hijos así, papá, ¿por qué me hablas así? ¿Verdad? O sea, hermanos, pero hermanos, vivir constantemente en la carne. Hermanos, eso no. Pablo nunca enseña Pablo nunca enseña que hay dos niveles de cristianos. Nosotros a veces en la iglesia, hermanos, hemos hecho esto. Es que hay cristianos carnales y hay cristianos espirituales. Y tenemos dos tipos de cristianos. No, hermanos, hay un solo tipo de cristiano. Hermanos, la carnalidad no es un estado permanente. Si alguien vive en carnalidad como un estado permanente de año tras año, no es salvo. Con todo respeto. ¿No? Y es lo que Pablo estaba enseñando. ¿Se acuerda? Cuando vimos en Romanos capítulo 6, porque si fuimos plantados con Él, hermanos, la salvación nos une orgánicamente con Cristo. La vida de Cristo, hermanos, se manifiesta en nosotros porque somos salvos. Entonces, buena pregunta. La iba a contestar más abajito, pero qué bueno que la puso. Ok, ahora, mire, vamos a ver, vamos a tratar de entender. Versículo 4, dice el hermano Stott, es de gran importancia para nuestro entendimiento de santidad. Santidad es el principal propósito de la encarnación y la expiación. Dios condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al final. Dios tenía en vista cuando envió a su Hijo, no fue solo para nuestra justificación a través de la libertad de la condenación de la ley, pero también nuestra santidad a través de obediencia a los mandamientos de la ley. Hermanos, santidad consiste en el cumplimiento de los requerimientos de la ley. Esta es la respuesta final. La ley moral no ha sido abolida para nosotros, sino cumplida en nosotros. Bien que la ley y obediencia no es el fundamento de nuestra justificación, es el fruto de esta y es el significado de la santificación. Hermanos, aquí quiero que me entiendan porque aquí está muy clave. Pablo va a enseñar fuertemente hasta aquí que la obediencia a los mandamientos no nos da salvación. ¿Sí o no? La obediencia a los mandamientos no nos da salvación. Pero la obediencia a los mandamientos es el fruto de la salvación. La obediencia a los mandamientos es el fruto de la salvación. Ahora, hermanos, por eso está diciendo, Dios nos salvó y Dios condenó al pecado con el propósito de que la ley, esa frase, se cumpliera en nosotros, hermanos, significa que pudiéramos obedecerla. Para que nosotros pudiéramos obedecerla. Ahora, ¿cómo? En nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al que nosotros cumpliéramos y obedeciéramos la ley por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Hermanos, Dios espera de nosotros los creyentes que obedezcamos la ley como fruto de la salvación por medio del ¿qué? Del Espíritu Santo. Hermanos, esta es la manera
Esta es la manera en que nosotros debemos obedecer la ley, como fruto de la salvación y por medio del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Esto es lo que Dios espera de nosotros. Ahora, hermanos, y déjeme recordar esto. Yo quiero que usted lo agarre bien. ¿Por qué esto es importante? Bueno, Pablo comenzó diciendo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, no tenemos que hacer nada para nuestra salvación. ¿Sí o no? No tenemos que hacer nada o buenas obras para nuestra salvación. Es imposible. Por eso Dios envió a su Hijo. Y lo envió para que unidos a Él pudiéramos obedecer por medio del Espíritu. Eso es muy diferente. Ahora, hermanos, esto es muy clave en la vida cristiana. Hermanos, no venimos a la iglesia para ganar salvación. No venimos a la iglesia por un like de Dios, ¿verdad? Señor, mira, ya vine a la iglesia, Señor, dame un like. No venimos a la iglesia para que, pues voy a ir a la iglesia para que me vaya bien en la semana. Hermanos, los que somos salvos tenemos todo el amor y todo el favor de Dios en Cristo. Usted no debe pensar, hermanos, que venimos aquí para obtener perdón. A lo mejor usted tuvo una mala semana. No, ahora sí me porté re mal, pero el domingo ahí voy a estar tempranito. Y muchas veces pensamos, ¿verdad? Ya estoy tempranito, Señor, mira, tú sabes que esta semana no me fue muy bien, pero aquí estoy, con corbata, bien vestido. Señor, perdóname, ¿no? El perdón está en su Hijo, no en lo que hacemos. La aceptación está en su ¿qué? En su Hijo. Entonces, ¿qué es lo que espera el Señor? Que por medio del Espíritu, en gratitud, obedezcamos. Hermanos, Dios no quiere que obedezcamos por fuerza. Hermanos, Dios no está haciendo intercambios con nosotros. ¿Te portas bien? Te voy a bendecir. No, hermanos. Y esto es muy importante, porque si usted y yo hemos de obedecer la ley de Dios, si usted y yo hemos de perseguir la santidad, es por medio de su Espíritu, no por conveniencia, no por, hermanos, no por, Señor, mira, no para ganar ¿qué? Méritos, sino como fruto de la salvación, como fruto de la salvación. Ahora, quiero aclarar algo también. Déjenme ir aquí abajo. La salvación, hermanos, la santificación, esa palabra a veces se malinterpreta en la iglesia. Cuando hablamos de santificación, a veces en la iglesia, ¿qué se piensa con la palabra santificación o con la palabra santidad? Bueno, creo que esa es la idea correcta, pero por ejemplo nosotros, en un trasfondo católico, cuando pensamos en santos, santidad, santificación, ¿qué viene muchas veces a nuestra mente? ¿Sabe que muchas veces qué viene? Por ejemplo, muchas personas piensan en perfección o... Bueno, pero sí, pero en nuestro trasfondo, hermanos, cuando muchas veces pensamos en santificación, pensamos en perfección, pensamos en impecabilidad, que ya no pecamos. Esta no es la idea de la Biblia. Hermanos, santificación no tiene que ver con perfección y no tiene que ver con impecabilidad. ¿Con qué tiene que ver santificación? ¿Ok? Tiene que ver con qué. Primero, la palabra llana y sencilla tiene que ver con algo que es apartado. ¿Se acuerda? Lo santo era apartado de lo común. Hermanos, esta caja no sirve para nada. Mire, esta caja es de cartón. Una caja común. Pero si Dios la apartaba,
para un uso exclusivo, esto podía ser santo. Y no importa si era de cartón, no importa si era de la peor calidad, ¿qué era lo importante? Que Dios lo que era Dios quien lo apartaba. El punto importante no era de qué estaba hecha, sino el hecho de que Dios lo apartaba. Podía ser de cartón, pero la santidad tenía que ver con Dios lo apartaba. Era de lo común a lo santo. Ahora, la otra idea de la Biblia, y especialmente el Nuevo Testamento, santidad tiene que ver con transformación, tiene que ver con crecimiento. Hermanos, tiene que ver con cambio moral. Cambio moral. Con eso tiene que ver santificación. No con perfección ni impecabilidad, sino con transformación, con crecimiento. Eso es lo que Dios espera. Por eso está diciendo aquí, hermanos, y esto es glorioso, hermanos, porque podemos obedecer a Dios como fruto de la salvación por medio del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, bueno, ok, dudas hasta aquí, porque quiero pasar a lo siguiente. Sí, pero de nuevo, viene como resultado. Ok, dudas, vamos bien. Acuérdense, lo importante no es que yo avance, lo importante es que usted entienda. A ver, hermanos, también de nuevo, yo les recuerdo, aquí el punto importante no es si lo aprendemos y lo podemos decir bien aquí. El punto importante es que lo recordemos allá afuera, en nuestra casa, en nuestro trabajo, cuando luchamos. ¿Sí? Ahora, ok, los minutos que nos quedan, mira aquí, versículo 5 al 8, aquí, ahora, creo que el versículo 5 al 8 nos va a dar, hermanos, una muestra de cómo es este asunto de vivir en el Espíritu o vivir en la ¿qué? Miren lo que dice el versículo 5 al 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ok, hermanos, ok, inciso B. ¿Cuál es la frase de inciso B? Ahí se las doy. Inciso B, la frase. La vida en el Espíritu se caracteriza por nuevos pensamientos y propósitos. La vida en el Espíritu se caracteriza por nuevos pensamientos y propósitos. La vida en el Espíritu se caracteriza por nuevos pensamientos y propósitos para agradar a Dios. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ok, ok. Ahora, de nuevo, ¿qué tenemos? ¿Cómo comienza el versículo 5? ¿Por qué? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Otra explicación, otra razón, ¿no? Ok, aquí, de nuevo, ¿por qué? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ok, vamos a ver, el verbo pensar es pronusim y está conjugado de una forma que describe una ¿qué? Práctica común. Ok, si esto es una práctica común, a ver, ¿cómo podríamos traducirlo? Porque los que son de la carne es común o están acostumbrados a pensar ¿qué? Pero los que son del Espíritu están ¿qué? Están pensando en las cosas del Espíritu. Ahora, mire aquí.
Un diccionario bíblico, la UNIDA, define el verbo aquí. Pensar es dar una seria consideración a algo, reflexionar, dejar que la mente de uno insista en, mantenerse pensando acerca de o fijar la atención sobre algo. Cuando dice que los de la carne piensan en las cosas de la carne, no está diciendo como que se ponen, se echan un cafecito y ahí, ay, pues vamos a divagar. No, sino que su mente está fijada, ¿qué? Fijada, atenta, ¿en qué? En las cosas de la carne. Está atenta, fijada en las cosas de la carne. Ahora, el término mente quiere decir la mente con un propósito. Hermanos, los propósitos humanos para seguir las actividades de la carne o del espíritu. Ahora, miren esta frase, me gusta mucho esta frase del hermano Nutz. Lo que cada persona hace en sus vidas diarias provee la primera evidencia real de qué grupo pertenece. Si es cristiano o no, si anda en el espíritu o no. Hermanos, lo que hacemos en nuestras vidas diarias, las decisiones que tomamos en nuestras vidas diarias revelan de qué grupo somos. Ahora recuerden, no está hablando de cristianos carnales y cristianos espirituales como dos tipos de cristianos, no. Está hablando de cristianos y de qué? Inconversos. No está hablando de dos tipos de cristianos, está hablando de cristianos o inconversos. Sí, es parte de. Ahora, mire aquí, inciso B. ¿Cuál es el hábito que Pablo quiere poner en contraste? Aplicación. En ocasiones este versículo se usa para hablar de cristianos carnales y espirituales, pero claramente el contexto no está hablando de eso. Está hablando de inconversos y creyentes. Ahora, hermanos, de nuevo, no quiero que usted aquí esté en la clase y tenga la sensación de como, no, el pastor está diciendo que debemos tener nuestra mente, que cada ratito pensar las cosas espirituales, y porque dice el pastor que si no soy un inconverso. No estoy diciendo eso. Pero lo que sí nos está tratando de dejar ver este versículo es que ¿dónde está nuestra mente? ¿Dónde están los puse aquí? Ay, no está aquí. ¿Dónde están nuestros pensamientos y propósitos? Hermanos, ya que somos salvos, ¿dónde están nuestros pensamientos y propósitos? No nos identificamos. A ver, hermanos. Yo no sé cuántos fue la experiencia. Déjenme usar esta ilustración para terminar. Yo no sé cuántos fue la experiencia, pero ¿cuántos después que se convirtieron? A lo mejor usted tenía, o a lo mejor, ¿verdad? Dice, yo me convertí y después seguí diciendo malas palabras, pero era incómodo. Yo me convertí y me seguí echando un cigarrito, o me sigo echando un cigarrito, ¿verdad? Y como que a veces es incómodo. O, por ejemplo, me echaba un bote de cerveza y era como, ¿cuántos de esos de ustedes tuvieron? ¿Por qué es incómodo? ¿Por qué ya no es lo mismo? ¿Por qué después de convertirnos? Ya, por ejemplo, ya uno no me vayan a malinterpretar, pero ya uno ya no dice las maldiciones igual, ya es como que, uy, es como que ya se siente uno incómodo, así como de una palabrota, así como que, uy, antes no, las decíamos re a gusto, re mal hablados, pero ¿por qué después de convertirnos ya es como que uno ya siente así como que, sí, ¿qué pasó? ¿Cuántos tuvieron una experiencia así? Que ya era incómodo. Hermana, yo sí. Ángel. O sea, que ya era diferente. Hermanos, ¿te acuerdas? Yo le daba este ejemplo. Yo me acuerdo yo me
convertí en la secundaria, cuando yo llegué a la prepa, yo tengo mucho esto. De haber, hermanos, pues uno es mal hablado, ¿verdad? De la prepa. Yo tengo muy recuerdo de haber así soltado una mala palabra y sentir un pesar en el corazón. Y yo, ¿pero por qué? ¿No estaba mi mamá ya? Menos el pastor. ¿Por qué sentía yo ese pesar en el corazón? Es más, puro mal hablado estaba, ni que me dijeran qué boquita. ¿Pero por qué? Entonces, de nuevo, ¿qué? Es la vida en el Espíritu nos da ¿qué? Nuevos pensamientos y propósitos. Por eso luchamos. Ahora, eso, hermanos, eso es evidencia de ¿qué? De que somos hijos de Dios. Esa es la evidencia de que somos ¿qué? Hijos de Dios. La vida en el Espíritu, hermanos, de nuevo, la vida en el Espíritu se caracteriza por nuevos pensamientos y propósitos. ¿Ok? Bien, dudas aquí. Dudas aquí. Ujú. Ahora, no, sí hay cristianos, ahora yo diría, yo usaría mejor no diría la frase, hay cristianos carnales, hay cristianos que se comportan como carnales. Porque de nuevo, hermanos, es una trampa, de veras, créame, es una trampa pensar que se puede vivir como un cristiano carnal. O sea, ser cristiano y ser carnal. Eso es una trampa. Eso es una trampa y es peligrosa. ¿Eh? Bueno, eh, ese pasaje necesita otra explicación. Porque de nuevo, ese pasaje de Apocalipsis lo han mal usado para explicar que hay cristianos fríos y hay cristianos calientes. Y a veces piensan que los cristianos fríos son cristianos mundanos y que Dios les está diciendo, miren cómo se malinterpreta eso y por qué es peligroso. Yo he escuchado desde el púlpito decir, ya decídanse, o váyanse al mundo o váyanse con Dios, pero tomen una decisión. Hermanos, ¿Dios quiere que nos vayamos al mundo? No, eso es una malinterpretación del versículo. Dios no nos está diciendo, vete al mundo, toma una decisión, pero ya. Dios le está diciendo a la iglesia, tú eres como agua tibia que viene de los ductos del drenaje y eres inservible. No eres ni agua fría útil, ni eres agua caliente útil. O sea, no eres útil ni como agua fría ni como agua caliente. Eres mal agua. No, ni tampoco. No le está diciendo eso. Entonces, pero de nuevo, por una mala interpretación de pasajes y de conexiones, decimos, es que de nuevo se puede vivir como así. Y no, hermanos. No estoy diciendo que no luchamos. No estoy diciendo que no tenemos malas rachas, hermanos. Llegando a mi casa y uno de los hermanos dijo, ay hermano, que estaba pensando algo ¿no? Yo digo, no he pensado nada. Ya, que aquí llega el mal pensamiento, pues aquí te voy a decir una enseñanza. Yo le quería hacer esas cosas, le quería hacer malas cosas, pensamientos que muchas veces son palabras, pero no son de otras personas que no a mí. Yo creo que muchas veces más de nadie, cuando lo vea, entonces tú podrás decir, más pensar algo
¿Sí? ¿Sí? Hermana. No, no. O sea, eso, de nuevo, esa lucha. Sí, exactamente. Ahora, esa lucha, de nuevo, Pablo está diciendo, esa lucha es, en un sentido, es que es normal de cuando nos convertimos. ¿Por qué? Dice Pablo, porque el pecado mora en mí. Ahora, lo que va a decir, y este capítulo, hermanos, tiene es tan poderoso, es porque con el Espíritu Santo y con su ayuda vamos a poder vencer. Y es lo que está tratando de ayudarnos, hermanos. O sea, este pasaje está tratando de darnos esperanza, de no dejarnos tirados ahí. Hermanos, piénsenlo. O sea, no dejarnos tirados. Sí. Ahora, ahora, ¿qué otra cosa también ha dicho Pablo? El perdón está en su Hijo. Tenemos que confiar en el perdón. Hermanos, si hacemos mal, ¿qué tenemos que hacer? A confesarnos, pedir perdón y confiar en su qué. Y ya, ¿qué es el problema de nosotros? Que a veces queremos sentirnos y queremos tener más perdón del que Dios ya nos da. Hermanos, ¿se acuerda? A veces eso nos pasa a todos, que a veces uno de veras tiene o malos pensamientos o hace malas decisiones y uno quiere remediarlo con algo, haciendo algo. O sea, como que a ver a quién puedo ayudar, a quién puedo hacer. Y uno quiere así urgentemente. Hermano. Exacto. Sí, exactamente. Exactamente. Ahora, y aquí viene la otra parte importante. Arrepentimiento no nada más es sentirnos mal. Recuerde que la idea de arrepentimiento es que es un cambio en la mente, en las emociones. O sea, uh-huh. Hermano Armando. Exactamente. Y, y esa es y esa es la clave, hermanos. ¿Se acuerde? Una de las cosas increíbles de la salvación es que podemos tener respiro. Hermanos, podemos tener respiro, podemos tener buenos rachas. ¿Cómo? Dándole lugar al Espíritu. ¿Sí o no? Déjame, yo sé que ya a lo mejor ya los tengo enfadados con esto, pero no me importa. Dice, recuerda, porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su carne, para que el cuerpo de pecado sea destruido. Otra vez, fuimos unidos orgánicamente a Él, para que el cuerpo pecaminoso perdiera su poder. Hermanos, para que podamos tener respiro, tenemos que estar en unión con Cristo. Y eso no pasa si no leemos la Biblia, y eso no pasa si no oramos, y eso no pasa si no tenemos interacción con los creyentes. Hermanos, usted no puede decir que tiene unión con Cristo si no lee la Biblia. Usted no puede decir que tiene unión con Cristo si no ora. Usted no puede decir que tiene unión con Cristo si no tiene unión con otros creyentes. Hermanos, creer que uno puede tener liberación del pecado sin estas cosas es fantasía. Creer que uno
sin hacer estas cosas que la Biblia nos pide, sencillas de la Biblia y difíciles a la vez, ¿verdad? Podemos tener liberación del pecado, es creer en una fantasía. Y así viven muchos. Así viven muchos. Pensando, pues puedo agarrar la Biblia una vez al mes. Orar en el desayuno, la comida y la cena. ¿Verdad? O pensar, pues puedo ir a la iglesia una vez al mes. Y pensar que así puedo tener liberación del pecado. Es fantasía. Y luego, note aquí, y luego los cristianos nos metemos en unos problemones. Yo no sé por qué estos problemones nos separamos de Cristo. Y el pecado fuera de Cristo no pierde su poder en nuestras vidas. Hermanos, esta es la esencia de la vida cristiana. Pero nos gusta hacer otro tipo de cosas. Hermanos, y miren, yo no quiero que se piense escoger, pero a veces preferimos hacer un montón de cosas, andar regalando folletos, andar barriendo, andar haciendo cosas, que sentarnos y leer nuestras Biblias. A veces nos gusta estar haciendo un chorro de cosas, menos pasando tiempo con el Señor. Así somos, porque no es fácil, porque nos confronta. Y bueno, ya me pasé mucho tiempo, pero espero que haya sido productivo. Vamos.